Hola a todos, soy Komura. Este es el tercer vídeo de esta serie y me gustaría seguir hablando de la postura adecuada y cómo sostener el instrumento cuando empezamos a aprender el violín siendo adulto, especialmente con más de 40 años. El tema de hoy es esto. ¿Sería mejor sostener el violín de forma horizontal al suelo o inclinado hacia abajo? Puede que haya algunos profesores que enseñen que el estándar es casi horizontal, pero no debemos olvidar que en esta serie de vídeos estamos hablando de comenzar a aprender el violín siendo adultos, con cuerpos rígidos o menos flexibles. Creo que hay muchas personas que han sentido que la longitud de la mano derecha no es suficiente cuando se usa el arco hacia abajo. Esto es un problema común en personas mayores con cuerpos poco flexibles o incluso en personas jóvenes pero pequeñas y no tienen brazos largos. La solución más común creo que es sostener el violín más hacia el frente del cuerpo. O sea, me refiero, en vez de sostenerlo hacia al lado, tenerlo más adelante, así. Esta es la solución más común, creo yo, porque si tenemos así el violín, cuando queremos utilizar la punta del arco, la mano derecha tiene que ir bajando así y hay que llegar hacia un punto que se queda muy lejos de mi hombro derecho. Pero si giramos un poquito hacia adelante el violín, este camino que iba a coger se cambia y va hacia a este lado, hacia derecha. Hacia derecha quiere decir hacia donde está mi hombro. Entonces pues me resulta mucho más fácil llegar hasta la punta del arco. Esto es lo que se enseña cuando alguien tiene problema de llegar hasta la punta del arco. Lo que pasa es que este método tiene otra cara negativa. Cuanto más metamos el instrumento hacia delante, de forma perpendicular a mi cuerpo, llegar hasta la punta del arco resulta más fácil, pero al mismo tiempo ocurre una cosa, que es, por ejemplo, teniendo el instrumento hacia mi lado, nada más que levantar mi mano izquierda, ya de manera natural puedo tocar la cuerda sol, la cuerda más baja, sin problema. Pero cuanto más voy metiendo hacia adelante, girando hacia adelante el instrumento, mantener esta postura tocando la cuerda de sol me resulta difícil, porque tengo que mantener esta forma de cuerpo. Esto para mí, que ya tengo casi 60 años, me resulta casi imposible. Y además, si con esta postura tengo que subir hacia arriba, es imposible. Es imposible. Entonces, este método que acabamos de hablar para facilitar que se baje la mano derecha para utilizar la punta del arco, esto sirve para los que tienen cuerpo más flexible y no tanto para los que tenemos el cuerpo poco flexible. Y ahora, entonces, ¿qué más solución hay para nosotros? Vamos a ver. Otra posible solución para relajar la mano derecha es bajar la voluta del violín. Ese es el tema de hoy. Cuando bajamos esta parte del violín hacia abajo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver. Cuando bajamos la voluta del violín, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando teníamos el violín así, de manera horizontal al suelo, teníamos que, para bajar el arco hacia la punta, teníamos que
extender así 100% el brazo derecho. Pero si manteniendo esta postura, si bajo la voluta del violín, ya veréis qué es lo que va a pasar. Voy bajando un poquito a poquito, ¿vale? Y ahora, ¿dónde está mi mano derecha? Pues está casi justo abajo de mi hombro derecho. Antes estaba muy lejos de mi hombro derecho. Ahora está debajo de mi hombro derecho. Aquí no tengo ninguna incomodidad. Ahí sí. Aquí no. O sea, bajando solo un poquito la voluta, podemos llegar sin forzarnos nada hasta la punta del arco. Así podemos utilizar el arco entero. Y además, este método no tiene la complicación de la mano izquierda como el anterior. Mantenemos el instrumento más hacia el lado en vez de hacia el frente. Para tocar, para llegar a la cuerda de sol no tengo ningún problema. Antes aquí sí, tenía que ser así, forzarme así. Pero aquí, con la manera natural, con la postura natural, puedo llegar hasta la cuerda de sol. Y también con esta condición puedo subir a estas posiciones sin problema. Aquí no, me cuesta muchísimo, hay que meter mucho el brazo y me cuesta muchísimo. Por lo cual yo creo que para los que empezamos el violín con bastante edad, en mi caso con 55 años, la mejor manera de coger, oye, estoy hablando en español de España, yo sé lo que significa la palabra coger en otros países, pero con perdón, sigo utilizando esta palabra coger porque de eso estoy acostumbrado. Para nosotros que empezamos a estudiar el violín con cierta edad ya avanzada, la mejor posición a escoger sería coger más o menos, no totalmente al lado, sino un poquito hacia adelante, ¿vale? Así, hay que buscar un sitio más cómodo para vosotros, para cada uno. Y luego inclinar un poquito hacia abajo. En vez de mantener así horizontal al suelo, es mejor bajar un poquito hacia abajo. Así yo creo que conseguimos la postura más adecuada para nosotros, mayores. Solo que hay una cosa que quería advertiros. Hay que tener cuidado para bajar la voluta, que no se incline hacia delante. Se puede inclinar hacia la voluta, así, pero no así. Cambio de ángulo. Se puede bajar esta parte así, pero no así, ¿vale? Es otra cosa, es totalmente distinto. Y otra cosa importante es que es normal que se incline de manera natural un poquito hacia abajo. Y luego, si queremos bajar un poquito más, siempre que se acompañe el cuerpo. Así. No solamente el instrumento. Ya ves, aquí tenemos una sobrecarga a la barbilla y al cuello. Y esto puede ocasionar problemas alrededor del cuello. Así que siempre hay que tener cuidado de que en caso de que queramos bajar un poquito más con el cuerpo, ¿vale? Y otra cosa, a veces hay gente que toca en vez de sostenerlo horizontal ni hacia abajo, inclinado, al contrario, hacia arriba, así. Hay gente que toca así. Esto tampoco podría ser mala idea. Si algunas veces así tocando con la voluta hacia arriba se siente cómodo, pues también se puede tocar así. Hay algunos violinistas que a veces tocan así, incluso entre los profesionales. Por ejemplo,
El chico ese, ¿cómo se llama? Ray Chen de Taiwán, también lo hace a menudo, así toca. Lo que pasa es que subiendo así hacia arriba será más difícil para nosotros llegar hasta la punta del arco, porque hay que bajar el arco hacia mucho más lejos de mi hombro derecho y eso nos va a costar. Bueno, aquí ya terminamos hoy. En el próximo vídeo quiero hablar de algunos fallos de la mano izquierda que yo sigo teniendo. Yo mismo sigo pensando en solucionarlo. Yo ahora mismo llevo 3 años estudiando el violín y después de 3 años sigo teniendo esos fallos y es bastante importante y quiero que no hagáis lo mismo, así que en el próximo vídeo voy a hablar de eso. Pues muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y espero volver a veros pronto.